Volver del más allá, historias de vida. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy, uno de los programas que tiene que ver con historias de vida, pero que tiene que ver con... Muchos nos preguntamos, ¿qué pasa cuando no estamos acá? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde va nuestra alma? ¿Se queda? ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? Bueno, vamos a hablar esta noche de un montón de cosas, pero sobre todo tenemos un testimonio en vivo. A vos que estás en casa, queremos escucharte, como todas las noches. Estamos en línea, nuestro WhatsApp 261-300-1600, si tuviste una experiencia que tiene que ver con no estabas acá, estabas en otro lugar, que nos cuentes. 261-300-1600. Nuestro Instagram, @nsn, no, perdón, @replay contenidos. Estaba con el de antes, ahí está, en nuestra zona digital Replay Contenidos. Y ya que se abra panel, porque voy a saludar a Mariana Martinich. Ella nos va a dar y nos va a contar su testimonio. Muy buenas noches, Hola, Marian. Quiero agradecerte a vos Sí. y saludar a toda la audiencia. Estoy muy emocionada de poder venir a contar mi testimonio. Este es mi testimonio. Qué lindo. Y lo escribí para poder, y lo cuento para poder aportar acerca de todo esto que para muchos es un misterio. Es un ¿Qué misterio. pasa? Y vos sabés, Marian, que veníamos hablando de este tema con Luis Guardia, que ya lo presento, amiga de la casa. Hola, Luis, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, muy bien. Que veníamos hablando, ¿no? Estas semanas de esto, ¿no? De lo de las almas, de qué sucede cuando no estamos acá. Quiero arrancar que nos cuentes. ¿Estuviste 27 días en coma? Estuve 27 días en coma, sí. No sé cuánto hacía, quizás unos días antes ya estaba despegada, me sentía despegada de este plano. Ya no estaba viviendo una vida como doméstica normal, ¿sí? Quizás porque tenía algunos síntomas de enfermedad del cuerpo humano, de la tercera dimensión. Y bueno, sí, sucedió que en un momento yo no me di cuenta, a mí me encontraron en mi habitación con mi documento nacional de identidad en la mano y la credencial de la obra social. Vos te estabas sintiendo mal. Yo me estaba sintiendo mal, Sí. yo estaba muy mal, tenía muchísima taquicardia, yo había Sí. ido 2 veces al médico, me medicaron para que se entienda bien. Sí, y los médicos te dijeron reposo. Anda a tu casa y bájate la fiebre. Bien. Anda a tu casa y bájate la fiebre. Dos veces o 3. Medicamentos normales, comunes. Bien, la fiebre no cesó. Una mañana me levanté tosiendo y ya no podía respirar. Ya era una taquicardia que mi corazón se me salía, me sentía muy mal. Bueno, de repente fue muy raro porque me levanté, fui a mi computadora, puse un disco que me gusta mucho y estaba escuchándolo y en un momento sí recuerdo que bajé la cabeza sobre mi antebrazo en el escritorio, en el teclado, y volví a levantar la cabeza y yo tomé ropa para arreglarme, la elegí porque yo iba a salir. Yo ahí ya entré, o sea, yo ahí crucé el umbral, crucé a otra dimensión, ¿sí? A ver, ¿cómo te lo puedo explicar Ay, para que se entienda Sí, bien? sí, sí. Yo estaba segura en ese momento que era un día lunes por la mañana a las Sí. 8:30 de la mañana, Sí. ponele. Estaba segura que yo me iba a una fiesta porque eran las 11 de la noche. Para mí eran las 11 de la noche, ya me pasaban a buscar, entonces tenía que buscar ropa, medias, botas, accesorios, todo para irme a jugar a un juego, a una fiesta que me habían convocado. Y así salí, y salí en moto, y nada, como si nada, para que se entienda. A las 10:30 de la mañana llego con un 1% de vida al hospital Perro Pato. 1% de vida es muerte. Con los ojos abiertos y en una silla de ruedas, todo eso lo comenta una enfermera. Bueno, del otro lado, en la otra dimensión a la que yo estaba, me invitaron a jugar ese juego. Y ese juego consistía en entrar en una tumba, yo lo explico bien en el relato, entrar en una tumba y yo no quería hacer eso. Me quedé encerrada ahí. Era un juego
que no me gustaba, pero bueno, digo, bueno, por Pero, ahí juego y digamos, me divierto. ¿era un juego de la otra dimensión? No, era un juego de acá, era como De un acá. reality donde Ajá. habían convocado a Sí. cierta cantidad de personas. Después me doy cuenta, porque no hay tiempo del otro lado, después me doy cuenta que todos los que habían convocado ese día, en ese momento, porque el tiempo no existe, Sí. el tiempo es relativo al de acá, al que nosotros vemos en la hora. Del otro lado hay día, noche, Sí, ahí. minutos, ¿Sí? segundos. No hay, claro, En no, no. allá no. No. Lo único que veía yo era un reloj, pero daba 2 vueltas por Ujú, cada hora ujú, sus agujas. ujú. Ok, entonces nos habían convocado a todos porque ese era el juego, ese era el traspaso, digamos, directamente hacia el otro lado. Bien. La primer participante fui yo, me dijeron te tenés que meter adentro de un nicho y aguantar. Y yo, ¿qué es esto? Habían luces, un equipo de producción, cámaras como esa, como esta, o sea, gente como, Ujú. sí, como los que vinieron reciente, Sí. trajeron papeles, así, vení, pasá vos. Como me sentaron acá, Sí, sí, acá, vení igual. a jugar, Sí, sí, es sí. algo así, vení a jugar. Y bueno, por ahí me divierto, había una lucecita atrás, que si no estaba todo oscuro y los box de los nichos estaban sin paredes divisorias. Ujú, Yo iba a poder ver a la gente que iba a jugar. ujú. Entonces digo, bueno, entro, por ahí gano, qué sé yo, por ahí me gano un premio. Entró un chico, yo le hablaba, pero no me respondía. Y al rato desapareció. Ujú. En ese momento cierran la tapa del nicho y yo empecé a gritar como loca porque las paredes divisorias se me venían cerrando desde el lado izquierdo, una a una, estruendosamente, y quedó totalmente encerrada en ese box. Entonces comencé a gritar muy desesperada, asfixiándome por el Ujú, polvo. ujú. Encuentro un papel como el que tenías vos, Sí, escrito con un fibrón que ajá. decía, vos desafiaste el juego y ahora te vas a quedar acá. Y ahí comencé a gritar y a insultar y decir, sáquenme de acá, sáquenme de un juego más. Decía Pero muchas eso malas perdón, Mane, palabras. que me perdí ahí, perdón, y pido Sí, disculpas a la no, audiencia no, no. también si está como. ¿Es eso lo del juego? ¿Dónde es? ¿Es cuando vos ya En entraste el en coma? cementerio de ¿Pero Junín, vos entraste en coma? ahí te cuento, Ahí me estoy ahí te perdiendo. cuento, Ahí me estoy perdiendo. ahí te cuento. Porque a ver, Es- todo lo que vos me decís es real. No quiero decir que algo es realidad o no. Digo, no, todo lo que me no decís es tenía realidad. ningún tipo de... no estaba inducida. Esa es la parte más ¿Cómo? interesante. Yo no estaba inducida a un coma. Yo ya estaba viviendo todo eso en otra dimensión paralela. ¿Qué Ah. pasa? Eso es mientras vos estabas acá con tu rutina, con tu. No, yo ya estaba del otro lado. Mi cuerpo Eso me estoy estaba perdiendo. en el hospital Perdón. Perrupato. Ah, ahí está. En Alma, yo me había ido a una fiesta a Bien, jugar está. un juego como este, re Ahí está. lindo, con todas luces así, cámaras, todo, Bien. Mientras tu música. cuerpo estaba en el perrupato, ahí está tu alma estaba Mi cuerpo ahí está, físico eso. estaba en el Bien, Perrupato bien, bien, y bien. había ingresado Bien. a Te pido las 10 y disculpas, media. Mariana, era para. No, por favor, Bien. pregúntenme porque esta parte es complicada, por eso Sí. está bueno, por Sí, sí, eso lo sí. escribí, para que se entienda Ujú, bien. ¿Qué pasa? Yo quería salir de ahí y en eso escucho una voz sin voz, ujú, quizás él sepa que es una voz sin voz que me indica hacer una maniobra como para salir y lo intenté hacerlo, lo hice y ahí destapan. Cuando destapan, yo aparezco directamente sobre un techo cerca de los tubos en el shock room del hospital Perrupato. Abajo había una chica en una camilla y había un médico encima de ella y la ujú, estaban asistiendo con BNI, con un montón de cosas. ujú. Y yo, ay, pobre chica, se le fue lo que me salió. Y después miro bien, porque yo estaba, o sea, Como arriba. literalmente, sí, Ujú, soy yo. Esa chica soy yo. Pero no sentí nada, no sentí ni terror, ni nada, ni qué estoy haciendo ahí, nada. Directamente seguí con la vida del otro lado, haciendo las cosas que siempre hice. ujú, Y bueno, sí, lo que alcancé a escuchar fueron el traqueteo de la camilla ujú, cuando me ingresan a la terapia intensiva. Y gracias a la persona que confió en que podía volver a vivir, que no dejó de hacerme ujú, resucitación, ujú, y ahí quedé entubada y ahí sí me indujeron al coma farmacológico. ujú. ¿Sí? Wow. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando yo me despierto al otro día, estaba en un hospital. Ahí pasaron un montón de cosas, pero Claro, estaba en un hospital. quiero seguirte paso a paso. A ver, mientras vos te estabas mirando, pobre chica, ahí te estaban haciendo, los médicos te estaban ayudando para que
para Para resucitarme. resucitarte, sí. De ahí No en- respirás, apenas respirás te entuban. Sí, no entró nunca oxígeno. Ah, nunca. Así que me Ah, pusieron me tubo. intubaron, Ujú, después me hicieron una tráqueo. ujú. Bueno, así siguió, yo me despierto, es muy interesante porque yo despierto en una situación de vida pasada, porque me despierto en un hospital viejísimo, Ujú. en sepia, con las barandas de la cama de caño, Ujú. corrugado, Ujú. oxidado, manchas de sangre, gente penando. Ujú. Todo era muy marrón, muy Ujú. feo, oscuro, viejo, sucio. Mi terapeuta regresiva me dijo, eso que vos viviste es una situación de posguerra, de una vida pasada tuya. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo estaba mi cuerpo? Mi cuerpo físico estaba en el hospital Perrupato. Yo estaba en una dimensión paralela. Ese desdoblamiento, cuando yo lo escribo en mi historia, está en dos tipos de letra. Negrita, que era lo que iba pasando acá, Ujú. y en letra común, lo que yo vivía del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me desperté y vivía en el cementerio de Junín y a la vez me escapaba de ahí y volvía a mi casa, a la casa de mi abuela, a la casa de mi amiga. Hablaba con mi hija, ella no me escuchaba. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora va a cumplir 17, pero ella tenía 12 y yo le decía, soy vení, porque yo estaba, no, a veces me veía en la cama del hospital y a veces me veía en otro espacio. Y yo le decía, soy, tráeme agua que tengo sed, vení, no te vayas. Y también interactuaba con los médicos, peleaba con las enfermeras, me sentaba, suponte que yo estaba así, entonces me sentaba al lado de mi cuerpo, de esta forma o de otra, y entonces yo no entendía por qué Claro. estaba llena de tubos en ese lugar, por qué venían a pincharme, a hacerme cosas. Yo digo, acá me secuestraron, esto es un secuestro, pues yo no me había dado cuenta cuando quedé inconsciente, ¿se entiende? Ujú. Acá, porque Claro, nunca hiciste ¿qué es ese clic esto? claro, che, me quedé Me inconsciente, quedé sino que vos inconsciente, no sé seguiste. qué me pasó. O sea, Claro. o fue lo del juego ese que jugué que me quedé ahí, o tuve un accidente y no me di cuenta, pero yo no sé por qué estoy en una sala donde vienen enfermeras y me quieren inyectar sangre. Yo les decía, no lo hagas porque no sabes qué grupo sanguíneo soy. Y no era que me Pero cuando, inyectaban Mari, sangre. cuando vos hablas cuando aparecías, me parece fantástico esta parte porque es la que nosotros, Luis, hablamos siempre y que Sí. alguien nos pueda contar. Cuando vos estabas con tu hija, ¿no? Y la veías, no, ¿ella te escuchaba? No, No. 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 ¿Y vos No me sentías escuchaba vos nadie. sentías que no te escuchaba? Claro, y después lo comprobé porque habían otros que estaban igual que yo, que habían fallecido también igual que yo, y ellos sí estaban llorando, muy desesperados. Yo ya había aprendido en un par de un par de tiempo, tiempo. ya había aprendido y bueno, y ellos sí estaban muy desesperados y me contaron varias cosas, como por ejemplo allá afuera está mi familia llorando, yo también vi a mi familia afuera, pero no entendía, yo digo, uy, estos se han complotado con lo que me secuestraron acá para, ¿entendés? Yo Ah, estaba, vos estabas jodiendo otro. yo estaba viviendo Wow. una confusión total, porque no sabía si estaba viva, si estaba muerta, me escapaba, me subía al colectivo. En la zona este tenemos dos líneas de colectivo. Bueno, yo me subí a uno que pasa por mi casa, hoy pedí pasaje y volví a mi casa cuando me podía escapar de esa sala clandestina en el cementerio de Junín. Y pedí pasaje y yo creo que entendió que no tenía plata. Y me vine a mi casa porque uno se quiere volver a su casa. Cuando llegué a mi casa, bueno, vine varias veces. Lo primero que me pasó fue que no estaba mi perra. Digo, ¿cómo puede ser que no esté? No estaba, y no estaba porque había pasado a otro plano mientras yo no estaba. Que vi que Tú, hablaron de tú, los perritos el otro día también y sí, tu bueno, familia alguna vez sintió que vos estabas, en ese coma, en esos 27 días, alguien te dijo, yo te sentí, yo te percibí, yo te... O nadie... me vieron en línea. ¿Qué quiere decir eso? En línea en WhatsApp. Ah, Y otra de, bueno, cuando yo volví a mi casa yo movía las cosas. ajá, Por eso también quería contarlo porque sé que habían hablado de esto. sí. Y yo volví a mi casa, volví a mi habitación. Es más, lo primero que hice cuando uno entra a su casa, ¿qué hace? Abrir la heladera. No había nada. Quería tomar agua, todo el tiempo, agua, Sí, sí, me lo agua. dijiste. Sí, Y voy a detener acá, sí, y ahí, Luis, necesito...
Traducción. de tus conocimientos un poco, porque digo, siempre lo hablamos, pero nunca nadie nos contó eso que estuvo en otro. La desesperación, me imagino, de cómo se llama, espíritus, habíamos dicho. La desesperación de los espíritus de comunicarse con aquel Con ser los que seres. extraña Sí, y sí, no sí. puede, ¿no? Que acá es un punto. Y segundo, el agua, ¿no? Que lo que dice ella, agua, agua. El agua. A ver, traduzcamos un poco, según Traduzcamos un poco. mi óptica, Sí, mi sí, sí, visión, sí, sí. sin poner en duda lo que ella relata. Ujú, Acá hay dos factores que hay que considerarlos ujú, y tenerlo en cuenta. Primero, que ella no estaba muerta, ujú. Bien. no estaba muerta. Según la explicación, el Ujú. 1% de vida es 1% de vida, Ujú, no es muerte, ujú, no es muerte clínica. ujú, ¿No? Estaba con un respirador, por lo ujú, tanto su cerebro estaba oxigenado ujú, en cierta forma y en ujú, cierta medida. Dentro de lo que se estudia ujú, como muerte es cuando se produce un paro cardiorrespiratorio, es decir, la falta de oxígeno Hace que. hace que Ujú, ciertos órganos y ciertas situaciones se paralicen. ujú, Primero el corazón, después los pulmones. El cerebro dura entre 8 y 10 minutos, tiempo terrenal, Ujú. 8 o 10 minutos en desconectarse ujú, totalmente. Después se produce un proceso de neurotransmisores a nivel cerebral, bueno, en fin, etcétera, que no vamos a entrar por ahí porque es muy complejo el tema. Pero acá el tema de ella, propiamente dicho, por lo que ella relata, eh, no estaba muerta, ujú. estaba con un 1% de vida. Bien. Entonces, hay un factor a tener en cuenta muy importante, que el cerebro aún seguía funcionando, Ujú, ¿no? Por lo tanto, si funciona el cerebro, la conexión espiritual está. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sí se puede producir lo que ella relata a través de un desdoblamiento etérico, ujú. en la cual la parte espiritual se desprende de la parte de la Sí. masa física Ajá. y vive ciertas y determinadas formas o experiencias que tienen que ver, pero siguen relacionados al cerebro. Ujú, Por eso ella tiene una regresión, ve una cuestión de su memoria ujú. transitoria, de vidas Sí. pasadas, Ujú. que está bien lo que dice. Hay una realidad total y absoluta de todo lo que ella vive, toda la experiencia que ella vive. Bien, Y es real, o sea, eso es indiscutible. bien. Pero no es la parte espiritual. O sea, si bien es Ujú, la parte espiritual que se desprende después de la ujú. muerte Sí. y que han ido a ciertos lugares y después han regresado, el fenómeno post-mortem, Ujú, que eso es real y es verídico y hay miles de casos en el mundo entero, comprobados inclusive algunos, otros no, la ciencia en esto es muy fría y es muy tajante, ¿no? Al mismo tiempo, y a veces muy ortodoxa, obviamente. total. Pero hay casos donde la persona, cuando está en un estado de coma, inducido o no, eh, el desdoblamiento psíquico junto con el doblamiento espiritual Ujú, viven experiencias que son reales. O ujú. sea, lo que ella relata y lo que ella dice haber vivido es real, Es real. pero no está basado en el factor muerte. Bien, bien. Dato importante este, Claro, ¿no? muy importante. Ujú. Bueno, no está basado en el factor muerte. O sea, clínicamente está en vida, aunque Bien. Y tenga el digo, 1%. como está en vida, ¿se podría haber comunicado con Sí, otros? por supuesto. Por eso digo, lo que Ujú. ella relata es verídico. O Sí, sea, no hay forma de sí. rebatirlo. Eh, me- ¿Cómo, por ejemplo, si yo estoy viendo en este momento el programa, ¿no? sí, Y yo sé y siento que hay un familiar o siento que hay alguien que se quiere despedir sí. y no logro sentirlo y no logro percibirlo, ¿cómo puedo hacer para acercarme a ese espíritu? Digo, hay una técnica de prender unas velas, por ejemplo, dejar una jarra de agua Sí, sí, sí. en la mesa. Hay técnicas que, bueno, lo que pasa es que en ese momento a veces Sí, ya estamos sé. hablando Ya sé, ya sé, ya sé. Sí, te hice una tiempo. pregunta muy No, riesgosa, muy. no, pero está bien, está buena la pregunta, porque Porque hay, por ahí digo, la desesperación, mientras está hablando Marian, ¿no? Digo, que qué desesperante también debe ser eso también para los familiares que están y no pueden comunicarse, no saben lo que. bueno, es los que han Capaz que vivido puede ser peligroso lo que utilice también como para ver ese espíritu, ¿no? total, Claro. totalmente. Hay que Por eso mi tener, pregunta fue como, la no, digo, pero la verdad es que también hay que tener cuidado porque uno puede hacer algo y puede traer consecuencias con está eso. buenísima la pregunta, pero sí hay técnicas, lo que pasa que, bueno, en esos momentos estamos hablando de fracciones de tiempo Ujú, en el que se produce el deceso o muerte, ujú, si bien hay una diferencia también ahí,
pero cuando se produce este estado de muerte o post-mortem o estado de coma, bueno, hay personas que no tienen la capacidad inmediata de hacer una técnica Claro. para poder comunicarse con ese espíritu. Sí han habido casos, algunos esporádicos, que hay registros, en la cual Raymond Moody, por ejemplo, un gran médico psiquiatra que escribió Fenómenos de Postmortem y se dedicó al tema del estudio de la vida más allá, Sí. donde han habido experiencias que se han hecho con espejo, con velas, y han aparecido. Eso sí. Es fantástico. Qué increíble, ¿no? Cuando Sí. uno empieza a hablar de todo esto, y sobre todo a dar sentido, ¿no? Sí, total. Porque hoy estamos vivos y estamos en un mundo de normas, de cultura, y vos decís, bueno, ¿qué pasa cuando ya empezamos a desnudarnos en todo esto? No me refiero a desnudar solamente de ropa, sino de todo. De este caparazón, de este mundo, del lugar donde estamos. ¿Qué hay? Y es la gran pregunta. ¿Pudiste ver algo? Por ejemplo, no sé, ¿estabas en algo blanco, en algo negro? ¿Estabas, o era otra dimensión Sí. igual que esto? Digo, vos podías No. haber estado en este estudio. No, fui al pasado y fui al futuro. Y traje predicciones. Y todas se han cumplido. ¿Sí? Todas. Pero ¿cómo es ir al futuro? Al futuro. Sí, fui al futuro. Sí. Sí. ¿Qué Vi- sería eso? A ver, si me lo pueden... ¿Qué es ir al futuro? Ir al futuro es ver cosas que no habían pasado y que en este tiempo han ido sucediendo. Sí. Como por ejemplo... Y por ejemplo, te puedo decir que, bueno, vi sucesos que iban a pasar en mi familia, Ujú, sí, que son, bueno, muy de mi familia. ujú. También yo estaba discutiendo con un doctor, por ejemplo, para hacer más, algo más divertido. Estaba discutiendo con un doctor y yo le decía, yo me voy, dame un alta voluntario, Ujú, te lo no te... Y me hablaba como un cordobés él. ujú. Yo, ¿cómo? Un cordobés acá metido en este lugar, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, no, porque... Y tenía un atuendo. Entonces yo le decía, mira, hagamos una cosa. Tráeme el alta, yo te firmo que mañana vuelvo. Yo voy a mi casa y vuelvo, porque yo quería ir a denunciar a la policía 28. A la comisaría 28. Me tienen secuestrada, me tienen inclusive Claro. hasta con un O sea, es con ese suero. chip que te querían... Claro. Claro. Entonces yo digo, por favor ayúdenme. O sea, a ver, no sé que me estén acá, no sé, que me quieran sacar los órganos, qué sé yo. O sea, ¿qué es esto? Total. No entiendo nada. Entonces, este doctor me hablaba así, discutíamos, y yo le digo, dale, yo me voy. No, no te vas. A todo esto habían muchos bidones. Yo no entendía qué eran esos bidones. ¿Qué son estos bidones? Bueno, la cuestión es que sí, que no, que sí, que no. Me escapaba, conocía a otros seres que estaban del otro lado, me llevaron a dar una vuelta, escuchamos música, fuimos a casas Bien. que no las conozco, no puedo ir a decir, mire señora, yo estuve acá adentro. Claro. Usted tiene tantas camas, el baño está acá, tiene ese cuadro en la pared, tiene esos adornos, porque imagínate el lío que armo. No, me imagino. Entonces cambié muchas direcciones en la historia cuando la conté, porque no puedo. Y lo mismo que a las personas que vi, ellos habían fallecido, uno en un accidente, otro había fallecido de una enfermedad, pero iba todo el tiempo a querer sacarle la guitarra a un músico. Ajá. Todo el tiempo quería ir Sí. a buscar una guitarra porque él era músico cuando Ajá. había vivido. Entonces él quería la guitarra, iba a entrar a una casa, pero no la podía traer a la guitarra. Y bueno, cuando yo me despierto, me van a hacer la tráqueo porque digo, ¿cómo van a hacer eso? Si yo, a la gente que le hacen tráqueo es porque está re mal. Yo me vi todos los Ajá. capítulos de sala de emergencia. Esto no me hagan nada. ¿Cómo van Claro, a no tiene que cortar ver el conmigo. cuello? O sea, y era porque no iba a poder hablar, básicamente no iba a poder hacer nada. Y entonces llega un doctor, ahí está, ese con el que yo peleaba. Y tenía el ambo con un bies azul, Ajá. que también le cambié el nombre porque no lo encontré después. Entonces me dice, ¿cómo andás? ¿Viste cómo hablan los Los cordobeses. cordobeses?
Ay, no, no lo podía creer, porque todo eso que yo había ido antes, y Ujú. encima después despierta se me presenta. Cuando voy a la sala común, entra un señor con un carro lleno de bidones. Ah, Esos son los bidones que yo había visto, que yo apartaba. claro. Yo andaba y apartaba bidones. ¿Qué era eso? Porque yo andaba por los pasillos Ujú, apartando bidones. Bueno, esos bidones contienen, un médico sabe, ujú. un agua que se utiliza para dializar. Mm, Otra de las cosas que pude ver fue el embarazo wow. de una amiga, que hacía 3 años que yo no la Ujú, veía. Para mí tenía otra situación de vida ella. La verdad que nos encontramos en un negocio y me dice, ay, sé que estuviste mal, Marian. Em, sí, amiga, estuve bastante jodida, qué sé yo. Le digo, mira, te vi divina, así como estás, con el pelo planchado, delgada, con una guitarra eléctrica en la mano, con un montón de cosas nuevas y una pareja. La cosa es que se da vuelta y me dice, yo te voy a decir lo que vos viste, que hubo en ujú. esa conversación, Sí. lo que vos viste de nuevo en mi vida. Entonces hace unos pasos en un negocio esto, ¿eh? Agarra un carrito de un bebé y me lo pone adelante y me dice, esto es lo que vos viste. Mm, Mi hija, 7 días tenía. Otra de las cosas que no podía explicar y que no sabía cómo contarlo porque muchas me daban vergüenza, claro. era Es que es difícil que te entiendan. Digo, es haber difícil, visto. porque muchos dicen, bueno, ¿cuánto le presta atención? Y un poco, porque debe estar difamando, debe ser mentira, o debe ser, viste, que está de Bueno, esa en la sospecha. fanpage están documentos de fotos y de videos. Había mucha gente en el Monumento del Agua y el Trabajo. Ujú, Entonces, con banderas argentinas, pero mucha gente convocada, mucha gente. Bueno, 1 año y medio más tarde, pasamos con mi hija en el colectivo, íbamos de Palmira para sí. Rivadavia, pasamos por esa rotonda y había como mucha gente, el micro iba a parar. Y quizá hubo un accidente. Ujú. Digo, Zoe, tienen banderas. Empecé a sacar fotos. Eso es lo que yo vi. ¿Sabes qué era? ¿Te ¿Qué? acuerdas cuando estaba eh, reclamando sobre la ley del agua, Ujú, sobre la minería y todo eso? ajá, Bueno, esas multitudes de gente con banderas y ujú, con carteles y ujú. reclamando, lo había visto yo 1 año y 8 meses Antes, antes. ujú. Y bueno, y así un montón de cosas que me da un poco de impresión y tal vez me siento un poco expuesta No, también bueno, a... bueno, bueno, bueno. Eso es para saber un poquito, ¿no? Le decimos a la gente porque Igual cuando uno vi dice futuro, cuando uno dice. construcciones Sí. muy modernas y elementos que no existen. Y eh, también he escuchado canciones que no ujú. existen. Que le podría decir a la banda, mira, el bajo suena así, la batería suena así, vos cantabas esto. Mira vos. Y digo, otra de las cosas que te escuché también en algunas entrevistas fue que había seres espirituales que te dieron un mensaje para que le lleves a alguien. ¿Lo pudiste Ah, hacer o sí, no? eso, sí, mira. Sí, el mensaje lo estoy dando ahora. Ujú, Y ahí te explico cómo era eso. Yo estaba conviviendo ahí con un montón de seres en un cementerio y ujú, esa parte era la que yo no entendía muy bien. Y cuando viajé a la casa de mi maestra ujú, a recibirme de una de las terapias holísticas que ujú. ejerzo, ella me dijo, yo ya sé lo que te pasó. ¿Ah, sí? ¿Qué me pasó? Vos bajaste el astral. ¿Bajaste qué? El astral. Ah, Estuviste en el astral de abajo. ujú, Entonces por eso todavía puedo canalizar ujú, a seres que se han ido. ujú. Pero ¿cómo lo veo yo? Que se quedaron en una interfase, no cruzaron a una Claro, reencarnación. claro. Están acá al Están ahí, lado, no están están entre a la vida y la... entre la muerte, están ahí. Porque están o arraigados muy materializando, Ujú, todavía quieren materializar acá en esta dimensión, eh, bueno, o simplemente no. Y quiero dar este mensaje que es muy a importante. ver. Para mí hay que dejarlos ir. Todos venimos Ujú, a esta situación de vida con misiones total. y Muy de acuerdo. entonces nos graduamos acá, pero no existe la muerte. El cuerpo fallece, el alma no. Somos seres Ujú, multidimensionales. wow. Entonces hay vida, porque esa persona tiene que pasar a su nueva vida, tiene que pasar a este plano Ujú, para ir a a otro, otro. para hacer otras, para realizar otras Ujú, misiones o poder arreglar cosas de esta ujú, situación en la siguiente. Entonces, suponte que
de acá los están tironeando así, ¿no? Como hablaba recién. Entonces, esas personas no se pueden ir del todo. Necesitan paz y tranquilidad para que cuando les llegue el momento álmico de decidir, Ahí tomen la... crucen definitivamente. Y digo, ¿y por qué crees que vos nos diste ese salto hacia el otro más allá? Porque me quedaban muchas cosas por hacer. ¿Y eras consciente en ese momento que te quedan, digo, si te No. apareció tu hija, por ejemplo? A mi hija sí, fue una de las cosas que hablo en Digo, el final, ¿sos antes de mamá despertar. soltera? Mamá, Sí, sí. antes de despertar me encuentro con 2 energías. Y entonces yo les digo, ¿me pueden acercar a mi casa? Porque yo en la sala de acá no quiero estar más. Yo estoy en una sala acá secuestrada, me quiero ir a mi casa. Sí. ¿Y para qué querés ir a tu casa? Y porque yo no quiero estar más, acá me tienen consuelo, o sea, la estoy pasando súper mal, no sé, hablo con gente que está acá en el cementerio, la verdad que no me gusta estar acá, es muy gris esto, yo me quiero ir. Entonces hablaban entre ellos y conversaban y decían, pero no te podemos mandar así. Así como estás, como viniste, no. Yo, ¿por qué? No, porque mirá, y decían, está parasitada. Sí, yo le dije, yo nunca tuve parásitos, pero ellos me estaban hablando de otro tipo de parásitos. ¿De qué parásitos? Y parásitos energéticos. Ajá. Como estaba mal yo energéticamente. bien, Estaba bien. parasitada energéticamente. Bien, entendí. Y también me hablaron de otras cosas como por ejemplo, bueno, de mi ojo izquierdo, de por qué no veía, de no era lo que yo creía. Y dice, bueno, ¿y si vuelves qué vas a hacer? Bueno, yo sí vuelvo y empecé a decir un montón de cosas con tal de volver. Yo voy a ayudar a muchas personas, voy a ayudar a los niños y puse como un montón de cosas. Y bueno, pero no sé, bueno, ¿querés saludar a tu hija? Mira, y yo la veía del otro lado y lloraba y quería. Pero en un momento me parecían que eran tan inteligentes. Digo, bueno, de última, estos dos me entienden. Entonces le pregunté si me podía quedar. Y me dijeron que no. Que no. Y me dijeron que no iba a volver sola, que no iba a volver sin protección y que iba a conocer a mis verdaderos maestros y que iba a volver un poco chueca, pero con una lluvia de diamantes. Y yo creo que eso fue todo lo que vi después, porque mi prensa no está en Mendoza, mi prensa está en Estados Unidos, en México. Mi primera entrevista fue para Madrid. O sea, a mí se me cumplió el sueño de la Cenicienta, ¿entendés? De ser una chica que sufrió bullying hasta los 37 años. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 41. Ajá. ¿Me entendés? O sea, es como que yo nunca, esto es un sueño. Es el final de la novela, pero extendido. Extendida, qué lindo. ¿Eh? ¿Y a qué edad te pasó lo que... Esto de 37, a los 37 años. Ahora, Claro, van a ser 4 años. 4 años, claro, nada. Ahora soy coordinadora de la 4ª Muestra Cultural de la Bandera de la Paz. Escribí un bestseller con 18 mujeres brillantes y poderosas de América. ¿Te imaginas que de tener una vida en automático, pasaste a... di el salto? Wow. Lamentablemente a veces nos tienen que pasar estas cosas para darnos cuenta que tenemos la alegría y el amor ahí. Y eso que uno por ahí uno no sabe esta cosa del coma, ¿no? ¿Dónde estará uno cuando Hay gente que no recuerda nada. sucede? Y hay gente que se despierta con dones, como por ejemplo hablar otro idioma, tocar un instrumento súper complejo, no, qué sé yo, un piano. Y los familiares no entienden nada. No entienden nada. Y hay otros que no se acuerdan. Luis, te quiero hacer algo. Esta cosa de, che, yo no estoy ni de un lado ni del otro, pero me puedo comunicar. ¿Se entiende? O sea, yo digo, lo que le pasó un poquito a Marian, que Marian estaba como ahí en el medio, no estaba, ella estaba con vida, pero no estaba consciente, tampoco estaba fallecida, pero se podía comunicar con espíritus. Eso en parapsicología se llama experiencias extrasensoriales. 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 ¿Por? ¿Por qué? Porque justamente cuando se bajan una serie de niveles energéticos que tenemos en el cuerpo, físicos, psíquicos, espirituales, bueno, en fin, etcétera, uno entra en estado consciente. Bien. Entra en un estado inconsciente. Entonces la mente, por así decirlo, para que se entienda, se dispara. Y viaja a cualquiera de estos sitios o lugares extradimensionales,
y bueno, vive experiencias que pueden ser del pasado, del presente o del futuro. Y eso, bueno, obviamente hay personas, como en el caso de ella, que puede haber vivido y haber sentido y haber recibido esos tipos de mensajes, pero ya en otra dimensión, en otro plano. En otro plano. Claro, eso es real, le ha pasado a mucha gente a través de un accidente, de un Porque desmayo. no estaba ni en uno ni en otro, pero se podía comunicar. Entonces, Claro, porque ahí es donde- la mente se divide. o Sí, sea, sí, es- me di cuenta claramente con el claro, testimonio de Marian. Digo, claro, me vos si vos no entendés, o sea, si la persona que está escuchando esto no entiende o no acepta, por así decirlo, lo que puede llegar a ser ese disparador psíquico o mental, va a decir, no, esto no tiene, pero Claro. sí tiene explicación. todo. Todo lo que ella está diciendo, pero se llama experiencia extrasensorial. Extrasensorial, mira vos. Claro, pues Sí. ella captó y vio cosas del pasado, del futuro, como ella dice. Yo le digo. Y vio y sintió eso. Sí, es- Sí, eso. Lo sí. que pasa es que hay personas que no lo recuerdan, otras Claro. que no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, hay un estado hipnótico que son hipnosis regresiva o terapias regresivas, donde la persona, en la memoria de nuestra mente, una memoria morfogenética que se Sí. llama también, están grabadas secuencias de vidas pasadas, ¿no? Brian Weiss, el médico psicoanalista de Estados Unidos, del Hospital Monte Sinaí en Miami, él también ha hecho muchísimas experiencias de vidas pasadas. Y tienen, o compiten, o tienen relevancia, por así decirlo, con todo lo que uno va viendo. Han habido. Yo he hecho regresiones hipnóticas pasadas Mira. y me he encontrado con cosas que vos decís, no puede ser. Ah. Y con testimonio y con cosas que... Qué fuerte eso. Fue fuertísimo, es tremendo, es tremendo. Y hay personas, como en el caso de ella, que tuvo esta experiencia Y ha lo puede visto. contar, digamos. Y lo sí. puede contar, obvio. Y lo sigo viviendo. Claro. Porque yo no hablo ni chino ni toco el piano. Ajá. Pero mis viajes astrales y mis desdoblamientos siguieron y se potenciaron, no sé Mucho. a dónde. Pero No tal hay es un así que ahora sueño y a las 2 horas pasa. ¿Te seguís comunicando con algunos de estos espíritus? ¿O no? Vinieron conmigo y tuvimos que hacer psicomagia. El señor debe saber cómo se Ajá. hace psicomagia para poder mandarlos de vuelta. Con muchísimo amor. Me colaboraron inclusive para que yo pudiera hacer Terminar. esto. Sí. Se presentaron en casa y hay algunas, en la fanpage de Cómo el Viaje, hay algunas fotos de lo que hacían con travesuras para poder ayudarme. ¿Por qué? Porque yo venía a decir que ellos, a ver, que hay que vivir la vida, ¿no? Hay que vivir la vida y hay que respetarlos también. Ellos piden respeto, no que se los esté ni molestando ni nada de eso. Es más, cuando vos me preguntaste de los mensajes, yo me fui en la explicación. Y los mensajes eran perdones y cosas que no se habían dicho en esta vida. Entonces no dejes de hacer nada, no dejes esa juntada, no dejes de ir al cine, no dejes de esa comida, no dejes de hablar lo que no hablaste. No pierdas porque... El presente. Y qué Por- difícil a veces ser consciente, ¿no? Esto del presente es difícil. Es Muy una difícil. realidad. Digo, todo nos va llevando a trabajar, a estudiar, a un montón de cosas que parecemos como robotitos, digo, ¿viste? Entonces nos automático. cuesta pensar esa cosa de, a ver, pará, estoy disfrutando mi presente, estoy disfrutando a las personas de mi presente. Es complicado. Sé que es un trabajo diario para Sí. hacerlo. Sí. Es así. Es así. Estamos poco de tiempo, ya estamos como despidiéndonos. Y les quiero agradecer, ¿no? Les quiero agradecer, pero sobre todo A vos. Luis ya es amigo de la casa. Sobre todo vos, Marian, ¿sí? Sobre todo vos, Marian, por Muchísimas abrirte, por gracias. contar tu testimonio, Sí. porque también es entenderte y entender que existe un más allá, ¿no? Y Totalmente. que a veces podemos estar preparados y a veces no, pero hay gente que lo experimenta y que viene acá a contarlo, a contarnos. No es muy común. No es muy común, ¿no? No. Yo en mi ¿Es una consulta... elegida, Marian? Puede ser, ¿por qué no? Porque ha habido muchos testimonios. Sí. 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 Yo he visto varios testimonios, he escuchado muchos testimonios en mi consulta de gente que le digo yo, pero espere, lo grabo, lo necesito para algún congreso, algo. No quiero. Ah, no mirá. quiero. Le da miedo. ¿Por qué? Porque hay una gran
parte de la sociedad, por así que no lo acepta, obviamente. Y te miran como bicho. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, mucha gente se puede opinar lo que quiera, pero yo estoy segura Eso. y por eso, por eso lo escribí y viene la segunda parte y la tercera parte de la investigación. Por eso ahora o sea, me ayuda mucho a ayudar, Ajá. sí. Qué lindo. ¿Me querés mostrar tu libro? Así se lo Ah, puedo mostrar también sí, al mira, cámara. Ahí sí. que quiero mostrarlo. ¿En dónde lo puede conseguir la gente este libro? Bueno, yo lo estoy vendiendo como copias de amigos Ajá, ahí para está. seguir Ahí está. imprimiéndolo, porque no lo tengo encuadernado en Mendoza. Lo Ajá. encuadernamos en 2020 Sí. y bueno, muy pocas copias porque la verdad no tengo recursos para seguir imprimiendo, pero sí está en Amazon, Ujú, en formato pasta, carísimo de traer, y en ebook. ujú. Están en muchísimas plataformas. Lo venden muy caro, pero sin mi permiso. La patente la tengo yo. Así es que yo te traje, si querés sortear uno esta Sí, noche. bueno, sorteemos este, ¿querés? La Em, sorteemos. sí, ¿Sí? sí, una copia traje. Ese es de Ah, mi papá. Me lo ah, prestó para este traerlo. no. No, ahí está. Este no. Bueno, una Traje copia uno de para este. ustedes Sí. y Vamos. uno para que sorteen. Perfecto, perfecto. Vamos a sortear, digamos, este libro de aquellos, obviamente en Replay Contenidos. Van a encontrar el posteo. Hashtag quiero el libro. Con el hashtag quiero el libro vamos a sortearlo, obviamente, para que la gente lo tenga. Y me parece súper exquisito. Para cerrar así, ¿cómo fue el después? Digo, despertaste y... Fue tremendo. Volver a esta dimensión Ujú, y estaba con totalmente paralizada. ujú. Ya me habían dicho antes estas energías, se te va a caer toda la piel, se te va a caer el pelo. Yo, ¿cómo me va a decir algo así? ¿Cómo se me va a decir que se me va a caer Sí. mi pelo? Y fue así, tal cual. Todo lo que me dijeron del otro lado sucedió acá. Me dijeron, esa gente que ni te habla, que te vino a ver. Y No entendías nada, me imagino, ¿no? yo no quería que me visitaran ciertas personas. ¿Qué Ajá. estaban haciendo ahí? Ah, muy bien, muy bien. Claro. Sí, fue difícil porque tuve que aprender a caminar, a hablar, a escribir. Todo de Empecé a vuelta. escribir con una fibra Ajá. de mi hija. Sí, malas palabras, porque, Está enojada. porque me había pasado. Yo lo que creía en ese momento que era una tragedia, ahora siento que es una bendición y una Total. puerta que se me abrió Es a eso. ayudar al mundo y a decir: hay vida, no se desesperen, no tengan miedo, vivan. Y me imagino un gran milagro para aquellos médicos, ¿no? Que tuvieron a atender, te digo, Me 27 miran días con en tanto coma, respeto. 27 días en coma y luego despertarte Me miran con y mucho respeto. No me han increíble. dicho, no, no puede ser, o porque la Ujú. droga. No, 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 no. Me Qué miran con bien, mucho qué respeto. bien, Mari. Ellos saben que pasan cosas en las Felicidades. terapias. Cosas que no pueden explicar. Marian, te quiero agradecer, muchísimas gracias. A Sos vos. amorosa, sos divina. Sí, Me vos también. encanta, me Un encanta. elegido, ya te Ah, dije si me antes. lo dijiste fuera de Ahora cámara. después te explico bien. Después explicarme si yo después también puedo contar, viste, a la gente. Creo que cada persona es elegida. Creo que uno tiene que encontrar, ¿no? Encontrarse y Encontrarse. encontrarnos su misión acá en la Tierra. Me parece fundamental eso. Digo, la vida no tiene sentido si uno no lo encuentra. Y cuando uno lo encuentra debe comunicarlo, porque Sí. ayuda a otros a buscar ese rumbo. Gracias Luis Duarte, como Gracias, Vos, siempre. vos. gracias. Me encanta tenerlo. Una noche totalmente especial, una noche que tiene que ver con el más allá. Y sobre todo me quedo con algo que dijo María. Y es disfrutar el presente. Disfrútalo. Respirás, disfrútalo. Hasta mañana. Chao.